Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy estamos muy contentos en el estudio porque nos acompaña una persona con bastante experiencia en la docencia, en la planeación, en la investigación. Es nada más y nada menos que la doctora Edita Solís Hernández. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos los que puedan en este momento estarnos viendo. Es un placer estar en estos espacios del Estado y de la comunicación y además como invitada en tu propio espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Edita. Y bueno, pues la doctora Edita, ella es socióloga de formación, digamos, es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues es una experta en cuestiones de docencia y todo, como les digo, pero en este caso, el día de hoy, vamos a platicar porque ambos, tanto ella como yo, pues somos docentes del CUSC, si oye medio raro, ¿no? Es CUSC. ¿Qué significa Colegio Universitario de la Santa Cruz? Para muchos quizás resulte raro este nombre, pero es una escuela donde se enseña filosofía, licenciatura en filosofía. Está ubicada en lo que conocemos comúnmente como el Templo de la Cruz. Bueno, pues ahí a un lado es parte del mismo convento, del templo, el convento, pero no es ni el templo ni el convento, es el Colegio Universitario de la Santa Cruz de los Franciscanos aquí en Querétaro. Y entonces, pues ambos somos docentes ahí y vamos a platicar desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista de la filosofía. Su servidor, soy filósofo de carrera. Y entonces, bueno, pues tiene importancia la filosofía. Empezando por ahí, el día de hoy, en estas últimas fechas, en estos tiempos, ya en un momento habíamos hablado con otro filósofo, ¿lo recuerdas? Francisco Cerón, el doctor Francisco Cerón. Bueno, pues ahora vamos a hablar qué mirada tiene, pero una socióloga. ¿Qué importancia tiene el pensamiento filosófico el día de hoy? Edita. Martín, pues gracias por la presentación. Efectivamente, somos compañeros docentes en el Colegio Universitario de la Santa Cruz desde hace muchos años, lo cual ha sido un placer, Martín, compartir esos espacios. Y yo creo que esto de hablar de filósofo a socióloga resulta inevitable, porque creo que ambos portamos en nuestra forma de ser esta identidad formativa, esta identidad profesional. La primera idea que me viene de por qué es importante o por qué se debería estudiar filosofía en estos tiempos, por qué los jóvenes deberían estar interesados en la filosofía, también los no tan jóvenes, es porque la filosofía, en primer lugar, ha sido la ciencia madre, ¿no? Así lo sabemos. La ciencia es el conocimiento organizado más antiguo, que además de ella han salido el resto de los conocimientos. La misma sociología se erigió al principio con nuestro padre Augusto Comte, ¿no?, como una filosofía positiva, ¿no?, una filosofía de las cosas objetivas. Entonces, la filosofía ha sido esta madre de todos los conocimientos, de todas las áreas naturales, sociales, humanísticas, pero sobre todo la filosofía de las cosas. La filosofía nos permite respondernos de manera trascendente, de manera profunda, preguntas humanas. Y al decir humanas no se excluye preguntas individuales, preguntas sociales. Creo que la filosofía es el pensamiento filosófico es lo que nos caracteriza como personas y como humanos, que conquistamos nuestro pensamiento y nuestra capacidad de reflexionar sobre los fenómenos cotidianos, la educación, el consumo, la guerra, los medios de comunicación, la forma de construirse de las personas, la ciencia, ¿no?, el lenguaje. La filosofía nos da la posibilidad de respondernos todo esto de manera profunda, sensata, abierta.
es fundamental, me parece que es fundamental en la formación humana, civil, social y ciudadana. Claro, y yo comparto totalmente lo que dices, Edita, y al respecto yo me gustaría mencionar que incluso hoy en el Estado mexicano, en nuestro país, en la Ley General de Educación, voy a hablar primero así muy brevemente de la ley anterior, la de 1993. La Ley General de Educación de 1993, en su artículo 7º, fracción segunda, decía, bueno, dice, pero ya fue derogada esta ley, que teníamos que desarrollar un pensamiento analítico, uno reflexivo y uno crítico. No son sinónimos. Una cosa es analizar, otra reflexionar y otra criticar. Sin embargo, fíjense ustedes cómo ya en el artículo 18, fracción 5 de la misma Ley General de Educación, pero la actual, la vigente, la 2019, dice que los alumnos de educación básica y los estudiantes de nivel superior tienen que desarrollar un pensamiento, y dice ahí histórico, cultural, pero también dice filosófico. Aquí la cuestión está en que está diciéndonos la ley, el Estado a través de la ley, que hay que desarrollar este pensamiento. La cuestión está, ¿dónde está el pensamiento filosófico o en qué momento, digamos, se utiliza? Y como bien dices, Edita, está en todos lados, está en el lenguaje, en la ciencia, etcétera, ¿no? Porque a veces las personas dicen, es que tengo un problema o una idea existencial. Eso es filosófico. La lógica. ¿Qué otras cosas podríamos ver en la cotidianidad respecto de pensar filosóficamente? Yo creo que pensar filosóficamente debería considerarse como el máximo objetivo del desarrollo de una persona. Es decir, la escuela, los procesos de socialización, sobre todo los procesos secundarios o formales, debería enseñarnos a pensar filosóficamente. Pensar filosóficamente implica esto que tú has mencionado, este pensamiento más complejo o estos aprendizajes más profundos, que implica desarrollar distintas áreas, ¿no? El pensamiento, se habla mucho del pensamiento crítico, de hecho se habla como una moda, el pensamiento crítico, pero lo curioso es que quien lo habla excluye estas otras características del pensamiento, que es el pensamiento creativo y el pensamiento metacognitivo, es decir, la capacidad de reflexionar cómo pienso, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis tendencias, cuáles son mis propios obstáculos en el pensamiento, que es lo que nos lleva al pensamiento epistemológico, ¿no? Como decías, o cuál es mi noción de realidad. Fíjate, en la vida cotidiana reaccionamos a eventos políticos, a situaciones sociales, de gobierno, de organización, desde nociones de realidad, lo que llamamos el pensamiento ontológico, pero sin ser conscientes. Es decir, bueno, ¿eres empirista o eres un idealista? Ajá, que es el origen del pensamiento. A mí lo que me fascina del pensamiento filosófico, y no he estudiado filosofía, es una asignatura pendiente, pero bueno, estoy rodeada de filósofos muchas veces, pero lo que me fascina es esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de tomar algo y englobarlo más allá de una metodología que te puede dar el estudio de una ciencia como la sociología, como la literatura, porque muchos otros estudios no son científicos, ¿no? Los estudios científicos es la filosofía, dije la literatura, la sociología, pero quien estudia para una profesión no necesariamente llega a estos aspectos del pensamiento más profundo o filosófico, o sea, pensar sobre la realidad, sobre el para qué hago lo que hago, a dónde voy, a quién va a servir, personalmente, cómo me veo en el futuro, ¿no? ¿Quién quiero ser? O por qué no me interesa el futuro, sino es todo el presente. Todo eso la filosofía y sus corrientes, sus formas, sus enfoques, lo responde de manera mucho más rica que cualquier otra área del conocimiento. Claro. Y fíjense, estimada audiencia, bueno, auditorio también es correcto, ya lo hemos visto por una cuestión de metonimia, audiencia y auditorio, que otra vez regresando a la misma ley, hay un artículo, ¿no?,
que es el artículo 13, fracción 3 de la misma Ley General de Educación 2019, que habla del pensamiento crítico, porque hay muchos teóricos, pero la Ley de Educación en nuestro país nos dice en qué consiste el pensamiento teórico. Y dice que pensamiento crítico, y dice que se conforma de 6 elementos. 1, análisis. 2, reflexión. 3, diálogo. 4, conciencia histórica. 5, humanismo. Y 6, argumentación. Pero habría que aclarar qué tipo de humanismo, qué se entiende por conciencia histórica, qué diferencia hay entre análisis y reflexión, etc. Y bueno, en ese sentido la filosofía ayuda demasiado. De hecho, estarás de acuerdo, Edita, que no necesariamente alguien tiene que estudiar filosofía como una carrera única, no. O como, digamos, bueno, esa es la única profesión, lo que voy a estudiar y hasta ahí. No, puedes tener otra carrera o 2 o 3 carreras, incluso posgrados, a lo mejor hasta ya algún doctorado, y sin embargo, en alguna otra ciencia, obviamente, y sin embargo, estudiar después filosofía, porque eso viene a complementar la idea precisamente del ser que uno es a través del pensamiento profundo, ¿no? De la utilización del lenguaje de manera profunda que nos permita no solo descubrir el mundo, sino descubrirnos a nosotros descubriendo el mundo. En ese sentido, por ejemplo, el Colegio Universitario de la Santa Cruz ofrece una licenciatura, la licenciatura en filosofía. Sabemos que también la Universidad Autónoma de Querétaro, obviamente, tiene la licenciatura en filosofía y maestría en filosofía. De hecho, yo soy egresado de ambas en la UAC, en la Autónoma de Querétaro. Pero bueno, son las 2 opciones que tenemos en Querétaro, al menos ahora, para estudiar licenciatura en filosofía. La diferencia es que en el caso, y es lo que yo quisiera subrayar, y tú a ver qué opinas, Edita, es que en el Colegio Universitario de la Santa Cruz, entre otras materias, se imparten 2 que a mí me parecen fundamentales. Es la lengua, el griego y el latín, pero no se enseñan desde una, digamos, etimología y hasta ahí, o un curso de un mes o un semestre, no, se enseña como lengua, igual como se enseña el inglés o el francés o el que sea, ¿no? De hecho, cuando yo estudiaba la licenciatura en filosofía, sí llevábamos latín y griego como lengua. Hoy, no sé ahorita ya, pero todavía hace algún tiempo, pues ya nada más eran como, si tú quieres estudiar un seminario o algo así, pero ya no era de manera profunda. Y a mí me parece que estas son lenguas básicas para comprender no solo la filosofía, sino nuestro propio idioma. ¿Qué opinas al respecto, Edita? Quiero empezar por lo que había señalado. ¿Quién puede estudiar filosofía? Todos, o sea, desde un joven recién egresado de la preparatoria que tiene 17, 18 años, son geniales. Hay líneas docentes que piensan que los jóvenes hoy no pueden aprender teoría, no pueden desarrollar el pensamiento abstracto, porque son visuales, porque tienen otra manera de aprender. Esos son prejuicios, y prejuicios de moda. Los jóvenes tienen su capacidad de pensamiento intacta y da gusto ver su capacidad de reflexión, de análisis y descubrimiento profundo. Entonces, cualquier joven egresado de la preparatoria puede estudiar filosofía, pero también una persona que está dedicada a la casa, porque estudiar filosofía le lleva a entender mejor la vida de su familia y la educación de sus hijos. También alguien que ya se jubiló, es el mejor momento para estudiar filosofía, porque todo lo vivido tiene sentido y entonces adquiere una serie de enfoques de pensamiento para reflexionar sobre aquello que le haya preocupado a lo largo de su carrera, ¿no? Sus preocupaciones. Pero también ingresan, nos han tocado estudiantes, tuvimos un estudiante que es médico, y estudió filosofía. Tenemos otra estudiante que había hecho la licenciatura en teología y luego hizo filosofía. Tenemos abogados que entran y estudian filosofía. Es decir, la filosofía siempre va a ser el mejor complemento para pensar bien, escribir bien, redactar bien e investigar
Bien, porque mencionas ahorita algo que tiene el plan de estudios de la licenciatura en filosofía en el Colegio Universitario de Santa Cruz, es que efectivamente se enseña el griego y el latín como lenguas y se enseña por expertos. Ajá. Pero no sé si has observado en las licenciaturas en otras universidades, ya se queda fuera la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento o la teoría de cómo se produce el conocimiento o nos acercamos al conocimiento. Entonces, aunque hagan una tesina, aunque hagan una tesis, aunque hagan un proyecto de investigación, carecen de lo elemental, que es una teoría del conocimiento. Ya no se lleva análisis de ideologías contemporáneas, simplemente vivimos en las ideologías que se ponen de moda, que los medios nos proponen, y ahí vivimos sin reflexionarlas, ¿no? Ya no tenemos un pensamiento histórico, pero tampoco tenemos una capacidad de filosofar sobre la historia misma. Entonces, en este sentido, la licenciatura en filosofía nos viene a alimentar para reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que vivimos, sobre lo que actuamos y sobre lo que quisiéramos en el exterior. Mencionaste también el lenguaje. Yo creo que un área fundamental en toda ciudadanía, en toda sociedad, Estado, civilización, es el lenguaje. No solo visto desde la lingüística de manera estructural, no solo visto desde la sociolingüística o desde la semiótica, también desde su filosofía. Ajá. Entonces, bueno, creo que yo soy la más convencida de que voy a acabar estudiando filosofía, nada más que me jubile. Así es. Sí, es que efectivamente la filosofía abarca bastante. Empezabas el programa diciendo precisamente que es la madre de las ciencias, y efectivamente es la madre de las ciencias en el sentido de que no es que, digamos, las ciencias no puedan subsistir sin la filosofía, no, es que las ciencias nacieron de la filosofía, del pensamiento profundo filosófico. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentarles algo que es esto. Muchas personas cotidianamente dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. En filosofía sostenemos lo contrario. El ocio es la madre de todas las virtudes. De hecho, si se fijan, hay una palabra muy parecida que es negocio. Este prefijo ne en latín significa no. O sea, negocio es no ocio. ¿Por qué? Porque es el momento de trabajar. En cambio, el ocio es cuando, y lo digo por lo que mencionaste respecto de la jubilación, cuando ya hemos desempeñado o llevado a cabo nuestras tareas fundamentales para subsistir. Y ahora sí, el ocio, tiempo del ocio, para cultivarnos a través de la cultura, del arte, de los idiomas, de lo que ustedes gusten. Y claro está, a través de la filosofía. El ocio no es perder el tiempo, el ocio es el cultivo del ser a través de una o todas esas actividades o la que a cada quien le interese, la danza, el teatro, la literatura, la poesía, no lo sé, pero la filosofía es una de ellas. En ese sentido, aquí quisiera recordar uno de los monstruos de la filosofía, Martin Heidegger, cuando decía que el lenguaje es la casa del ser. El lenguaje es la casa del ser. Y ahí mismo, adelantito de esta expresión, dice, ¿y quiénes son los encargados de cuidar el lenguaje? Y dice Heidegger, los poetas y los pensadores. ¿Quiénes son los pensadores? Cualquiera que se preocupe y ocupe por precisamente, digamos, pensar de manera profunda. Y bueno, pues estudiar filosofía es una invitación. En este caso está la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues es una carrera igual, digamos, como otras carreras con todos sus requisitos para entrar a la UAC, etcétera. Pero está esta otra posibilidad, Colegio Universitario de la Santa Cruz, que pues, ¿a qué horas son las clases y qué días son las clases, Edita?
En el Colegio Universitario de la Santa Cruz, desde que tenemos memoria, el horario es matutino, de 9 a 2. Lleva el calendario de la SEP. Esta licenciatura, hay que decirlo, porque dicen es que es filosofía en un convento, debe ser filosofía muy religiosa, muy episcopal. No, es filosofía centrado con un enfoque en la filosofía y en el humanismo franciscano. Ajá. Pero como formación es una formación científica, universitaria, y tiene un reconocimiento de validez oficial desde el 2005 a la fecha. Por eso, aunque el colegio existe ahí desde hace siglos para formar frailes franciscanos, del 2005 a la fecha ya también se está aceptando, puede inscribirse cualquier laico, incluso de cualquier credo, no se excluye la formación, no tiene nada que ver. Si todos los profesores de primaria, de secundaria, de preparatoria, no se diga a nivel universitario, lleváramos cursos de filosofía, la interpretación de nuestros planes y programas de estudio sería mucho mejor, no solo su interpretación, sino también su operatividad, claro. Porque entonces no estaríamos reproduciendo un modelo de moda, lo estaríamos performando, ¿no? Lo estaríamos llevando a cabo con conciencia de lo que hay que hacer. Yo creo que la filosofía debería ser la base de la formación docente, pero también para un abogado, también para un médico, también para un arquitecto, para un ingeniero. La filosofía debe ser complemento de vida. Claro. Y como comentario respecto de lo que dices de que no es una formación, digamos, religiosa, porque dicen, bueno, pues si está en un convento, pues ha de ser religiosa. No. Se estudia Kant, se estudia Hegel, se estudia Heidegger, se lea Nietzsche, se lee la filosofía en un sentido serio, profundo. Obviamente también hay materias que tienen que ver con el franciscanismo, pero ahí quiero subrayar, no en un sentido religioso. Se lee a franciscanos filósofos, Grosseteste, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, por poner algunos ejemplos. San Buenaventura, bueno, quitamos el San Buenaventura, Alejandro de Ales, o sea, los grandes pensadores franciscanos, filósofos, pero se estudian. Hay que decirlo, yo ahí ingresé como profesora invitada dando la clase de sociología al mismo tiempo que ingresé en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces se lleva un año de sociología y también, se lee a Marx, no solo a Weber, no solo Durkheim. Y luego en la materia de realidad nacional también se ven estos enfoques desde las distintas perspectivas y autores contemporáneos, desde la sociología crítica, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, no se excluyen autores. Es muy importante que la formación le dé los recursos necesarios a cualquier persona que hace esa licenciatura, que además dura 3 años. Y otra cosa que es importante decir, dura 3 años, pero el plan de estudios está diseñado para que prácticamente si lo llevas bien, sales titulado. A mí me gusta decir, está blindado para que salgas titulado, porque aquí hay una sola forma de titulación, y es que después del seminario que llevan precisamente contigo, el seminario de tesis, que dura 1 año, ellos presentan una tesina al final del seminario. Presentan la tesina, si lo aprueban, abona a su titulación. Si después aprueban todas las materias y obtienen su certificado, entonces presentan un examen Universa. Es decir, eligen temáticas de todo el plan de estudios, eligen 3 temáticas, demuestran su capacidad de diálogo filosófico y además hacen un breve examen escrito también sobre temáticas elegidas y se titulan. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Edita, doctora Edita, por esta visita, y te invitamos obviamente para una futura sesión. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.